Ya. Activamos cámara. Activamos cámara. Ya me ven. Ahora voy a presentar pantalla. Duilian Torres. Señora Duilian. Entonces, ¿qué hacemos con el Excel? ¿Qué vamos a hacer con el Excel, doña Duilian? Cuénteme. Buenas noches, pues ahí estoy intentándolo. Sí, sí, cualquier cosa. Entonces, mañana tengo clase en la mañana, pero si quiere por ahí a las 10, ya quedo libre. Me escribe y si quiere nos conectamos y revisamos el tema del Excel y le puedo colaborar. ¿Listo? Pero ahí nos podemos conectar Bueno, entre muchas semanas, gracias. no tiene que ser en la noche. Usted mira, instructor, me regala un tiempito y revisamos y con mucho gusto me conecto con su merced y revisamos el... Bueno, Bueno, Buenas entonces tardes, vamos a... maestro, y saludos de Cincelejo. Ah, gracias, muy amable. Tengo un problemita aquí que Gracias. no puedo entrar al chat y no sé. Estoy con el celular, entonces eso me dificulta un poquito, pero ahí vamos. Listo, listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio, porque como que me salieron muchas diapositivas y me preocupa. Entonces, a ver cómo nos rinde el día de hoy. Entonces, esta es nuestra cuarta semana del curso de elaboración del plan de intervención para la prestación del servicio de extensión agropecuaria. Sus mercedes, ¿me están viendo la presentación? Las diapositivas. Sí, ¿Me pueden profe. Sí, confirmar? señor. Confirmado. Listo, gracias. Bueno, la temática de esta cuarta semana es el tema del seguimiento y evaluación del plan de intervención, ¿sí? Recuerden que la semana pasada lo que hicimos fue ya como tal el plan de intervención. O sea, es algo, yo les decía que es algo muy sencillo, es simplemente una matriz, porque es que no nos interesa volverlo tan complicado, tan difícil, sino que es que necesitamos que nos entiendan nuestros campesinos, nuestros productores, y por eso hay que hacerlo muy concreto, muy fácil de entender. Entonces, les decía que la matriz es el plan de intervención. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Hacer o definir más que todo cómo se va a hacer el seguimiento y cómo se va a hacer la evaluación del plan de intervención. Recuerden que hasta ahora estamos en la fase de planeación. El tema de seguimiento y evaluación también hace parte de la fase de planeación. ¿Por qué? Porque en este momento dejamos definido qué se va a evaluar y qué se va a hacer control, ¿sí? Obviamente en el proceso administrativo la fase de seguimiento y evaluación tiene otra parte, ¿sí? Otro proceso aparte, pero acá es la planificación, o sea, dejar plasmado desde acá, de la planeación, qué se va a evaluar, ¿sí? Y recordarles que ya la parte de la implementación, o sea, ya el trabajo con las comunidades rurales, ese es nuestro tercer módulo, ¿no? De extensión, ¿sí? Bueno, entonces comencemos. Como introducción, ¿qué tenemos? Usualmente en su accionar, los sistemas de extensión van realizando una serie de actividades enmarcados en planes, programas y proyectos, con el fin de mejorar las condiciones de producción, organización y cuidado del medio ambiente en que habitan los productores, acá los campesinos. Todos los miembros del grupo participan en el monitoreo. Bueno, acá ya nos están diciendo una cosa muy importante y es que cuando hacemos el tema de extensión rural, el tema de identificar qué se va a monitorear, qué se va a hacer el seguimiento debe ser siempre participativo. O sea, ustedes desde todos estos cursos de extensión siempre van a escuchar la palabra participativo. El diagnóstico es participativo, el plan de intervención se hace de forma participativa, el seguimiento y evaluación se hace de forma participativa, la ejecución es participativa, todo es participativo. Porque nos damos cuenta de que para que sea exitoso y para que realmente exista una apropiación del conocimiento, es cuando se involucra a nuestras comunidades rurales, ¿sí? Es cuando existe realmente la apropiación del conocimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es un modelo andragógico, no pedagógico, porque en las zonas rurales lo que hay son adultos, ¿sí? Desafortunadamente el relevo generacional no se está dando como se quiere, entonces tenemos que buscar la forma en que, cómo involucrarlos para que realmente esto tenga una repercusión y, como les decía, una apropiación de este conocimiento. Entonces, todos los procesos de extensión siempre son participativos. El programa de extensión debe ser evaluado en forma participativa entre extensionistas y productores o campesinos y otros actores del medio rural.
En el corto, mediano y largo plazo se establecen objetivos y metas para verificar si se logró los objetivos y las metas propuestas. A corto plazo, un año, aparecen los efectos. Los efectos los podemos definir como los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos fijados, de los que puede razonablemente decirse que ha logrado en las actividades del plan, ¿sí? Entonces, así como para hacer una analogía, como un ejemplo, por ejemplo, yo ahorita estoy en sobrepeso, tengo 89 kilogramos. De acuerdo al índice de masa corporal, yo debería estar pesando 80 kilos, o sea, estoy en sobrepeso por 9 kilos, tengo que bajar 9 kilos. Entonces, digamos que mi objetivo de mi plan de vida, de mi condicionamiento físico, mi objetivo sea bajar 9 kilos en 5 meses. Ese es mi objetivo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? O sea, ¿cómo puedo verificar si alcancé ese resultado? Pues fácil, después de 5 meses me subo otra vez a la báscula y si ya peso 80 kilos es que cumplí el objetivo. Pero hay que hacer también otras actividades de seguimiento porque imagínense, esperar 5 meses a ver si sigue o si no funcionó mi tratamiento, mi plan de intervención, que es dieta y ejercicio. Entonces, no podemos llegar hasta el final. Entonces, toca hacer o definir unos indicadores de seguimiento. Entonces, por ejemplo, puede ser que cada semana me pese en la báscula para poder hacer la anotación de cuánto estoy marcando y poder hacer correcciones, ¿sí? Entonces, lo mismo en el tema del plan de intervención. Ya en la semana pasada logramos identificar los objetivos y actividades. Ahora, ¿qué hay que hacer? Por cada uno de esos objetivos y actividades y tareas, empezar cómo podemos evaluar o cómo podemos entender si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿sí? ¿Cómo hago para que entender si ese objetivo se cumplió o no se cumplió? Y esa pregunta se le traslada a la comunidad para que entre todos podamos definir claramente y transparentemente qué es lo que se va a evaluar en el proyecto. Todo plan debe tener los efectos buscados previstos en los objetivos y metas establecidos y a su vez deben ser positivos y relevantes, ¿sí? Entonces, algunos efectos que uno espera, por ejemplo, ya no tanto en la extensión rural, sino en el tema de asistencia técnica, que hay que entender que es un componente de todo lo que es la extensión rural. Entonces, por ejemplo, un efecto esperado en un plan de intervención es aumento en la producción, ¿sí? Aumento en el área de cultivo, digamos, aumento en la producción, que digamos que una hectárea de café está produciendo tantas toneladas y ahora se puede, de pronto, está aumentando un 10, un 20% más de lo que se estaba haciendo. Aumento en el área de cultivo, que esa comunidad en tal cultivo tenía, digamos que unas 480 hectáreas y que gracias a plan de intervención se logró aumentar a 1.500, por ejemplo. Y no solamente en aumento, ¿no? Porque, por ejemplo, si es cultivos ilícitos, entonces sería cuánta disminución de cultivo o cuánto de cultivo de, ¿cómo se dice? Un cultivo de reemplazo, no, la palabra técnica no me acuerdo cómo es. Un cultivo de sustitución, sí, esa creo que es la palabra técnica. El cultivo de sustitución, cuánto lo lograron aumentar y cuánto lograron disminuir el cultivo ilegal, ¿sí? Por ejemplo, número de personas productoras capacitadas en un tema específico, porque, por ejemplo, hay planes de intervención que simplemente es capacitar a los ganaderos de Santander en técnicas de inseminación artificial, ¿sí? O de castración o, bueno, identificación animal. Entonces, ahí el número de personas productoras que se capacitaron puede ser un indicador. Número de productores que ahora aplican fertilizantes, puede ser en una comunidad donde no tenían como esa disciplina de aplicar fertilizantes como debería ser, sino que lo están haciendo esporádicamente y sin ningún tipo de medición, de control. Entonces, son ejemplos de indicadores, pero vale la pena hacer una reflexión acerca de esto. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Tradicionalmente se ha puesto mucho interés en la medición y evaluación de los efectos, pero poco se hace por medir los impactos, ¿sí? Entonces, miren, me voy a poner de ejemplo. En el SENA, ¿qué es lo que me miden cuando yo edito formación? Entonces, les voy a ser muy honesto. Entonces, igual eso va a estar grabado, se está siendo grabado. Entonces,
Por ejemplo, ¿qué es lo que me mira mi jefe, mi coordinador académico? Llega y me dice, Samir, ¿usted tiene anuncios en su plataforma territorio? Sí, sí los tengo. Samir, ¿tiene la guía cargada? Sí, la tengo cargada, tiene las evidencias cargadas, responde las preguntas rápidamente, no deja pasar más de 2 días. Samir, ¿usted ya lo matriculó? ¿Ya le hizo ruta de aprendizaje en la plataforma de Sofía Plus? Samir, ¿ya los evaluó? Tiene 5 días después de terminar el curso de evaluarlos, ¿sí? Y ya, esos son mis indicadores. O sea, si yo cumplo con eso, para mi jefe, mi coordinador, yo soy el mejor instructor de todos. Pero la pregunta es, ¿dónde queda realmente si yo fui buen instructor y realmente mis enseñanzas les quedaron, las pudieron aplicar, realmente apliqué pedagogía, andragogía, hubo apropiación social de conocimiento, el tema les sirvió, fue coherente, fue pertinente, es actualizado? En ningún lado está medido ese impacto. O sea, si yo me dejo solamente guiar por el tema, como yo le digo, como burocrático, como el tema de llenar informes, documentos y subirlo a tiempo, digamos, a ustedes no dedicarles el tiempo de, yo por ejemplo, preparar mi clase, que yo me demoro todo un día, y ese tema ya lo tengo ya bastante analizado y procesado, pero aún así yo me tomo mi tiempo para volver a analizar y mirar qué correcciones le hago y qué le actualizo por aquí. Pero eso para mi jefe no les interesa, simplemente le interesa es cuántas personas inscribí, cuántas matriculé y cuántas fueron aprobadas, ¿sí? Eso es lo que le interesa. Y si de los aprobados fueron muy poquitos, entonces me llaman, ¿por qué aprobaron tan poquitos si se matricularon, digamos, 28, 30? Entonces, no, que no se conectaron, no, que hubo tal problema. Eso es lo que les interesa, pero realmente el impacto de que a ustedes esto que les estoy mostrando, divulgando, participando del conocimiento que tengo, si les quedó o no, eso no queda en ningún lado. No, mejor dicho, solamente se traduce en efectos, pero no se analizan los impactos. Y entonces, por ejemplo, lo que pasa con la extensión, puros registros de asistencia. Entonces va el extensionista y que por favor me firme la planilla para evidenciar que les di el taller, que les di la charla, y eso es lo que uno lleva a la entidad que uno representa. Pero, ¿dónde se ve reflejado un indicador que eso que usted les impartió les quedó, lo apropiaron, lo aplicaron y lo están continuando, ese conocimiento lo siguen aplicando en su quehacer diario? ¿Dónde queda esa evidencia? Entonces, es como un llamado de atención, una reflexión a que dentro de esos indicadores, que obviamente en nuestra institución nos piden efectos, pero también involucremos impactos para que realmente esa evaluación y seguimiento sea lo más coherente posible y de donde realmente pues, pueda haber un cambio positivo en el sector rural, porque si no vamos a hacer la continuidad de lo mismo de siempre, ¿cierto? Acá se lo redacté, lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, un objetivo muy común en los planes operativos es ofrecer 10 talleres de capacitación a los pequeños productores en gestión empresarial, por ejemplo. Y normalmente la evaluación tradicional se basa en verificar si estos 10 talleres propuestos se cumplieron. ¿Sí? Entonces lo que hacen es que a uno en el SENA le piden registro de asistencia y de pronto unas fotos. Entonces por eso es que uno les pide que les pide el permiso para tomar la foto. Listo. Y hay una evidencia que dio los 10 talleres porque tiene en 10 días diferentes, tienen la asistencia y tiene fotos para evidenciar que realmente le firmaron. Poco o casi nada importa en este modelo quiénes recibieron la capacitación, cómo la aprovecharon en su vida cotidiana, qué tanto ha logrado incorporar en su empresa o en su finca. Por lo tanto, si se propuso en un plan operativo anual ofrecer 10 talleres y se brindaron 10 talleres, el objetivo está cumplido. Ya es el mejor extensionista del mundo. Pero el técnico estará en graves problemas si solo realizó, por ejemplo, 8. Entonces, si hizo 8 es el peor extensionista, no cumple, irresponsable de todo, pero posiblemente no alcanzó porque los que hizo con 8 le puso el alma, el corazón, el empeño, y esos agricultores, los campesinos, mejor dicho, mejoraron su producción, quedaron muy contentos, ese conocimiento lo aplicaron durante toda su vida y les sirvió, mejor dicho, para tener mejores rendimientos, ¿sí? Y en cambio en el otro lado, pues esa parte no importa, simplemente lo evalúan porque no dio los 10 talleres y entonces ahí fue mal. ¿Qué opinan de esa reflexión? ¿Si están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué opiniones tienen?
¿Qué dicen, compañeros? Buenas noches, doctor Samir y compañeros de curso. Sí, la situación es la siguiente. Ahorita las entidades públicas, sobre todo las entidades públicas, prácticamente se dedican a cuántos informes uno pasa para llenar las plataformas, ¿sí? Más no el impacto que se tenga verdaderamente sobre el pilar o el agricultor a quien uno ha dirigido. Eso me he dado cuenta con la federación, con las OMATAS, con el ICA. Prácticamente a ellos lo que les interesa es como llenar un software, más no verdaderamente un impacto representativo que uno pueda directamente con el agricultor. Teniendo en cuenta ahí el ejemplo que usted daba de la persona que hace 10 talleres y los llena, ¿sí? Por llenar el espacio, y la otra persona que hace los 8 talleres poniéndole corazón y dando verdaderamente la enseñanza. Ahí estamos, ahí ese es un ejemplo muy claro de la situación. Esa sería como mi apreciación. Gracias. Muchas gracias. Sí, ahí quedamos como en la espada y la pared, ¿no? Porque ¿qué hacemos? O cumplimos con lo que dice la entidad y llenar formatos y cosas así, formularios para cumplir metas y poder mostrar en cifras frías lo que sucede, o si realmente le ponemos la cara a nuestros productores, a nuestros campesinos y somos coherentes con nuestra formación o nuestra capacitación o nuestra asistencia técnica. Entonces, eso es un equilibrio. O sea, lamentablemente también nos toca rendir cuentas a nuestras entidades, pero también hay que hacerle ver a esos coordinadores, esos jefes intermedios o jefes superiores, de que deben cuidar también la calidad, no solamente dejarse llenar, como les decía, de cifras frías. Y ahí uno puede de pronto levantar la voz pues, pero obviamente respetuosamente y justificar y razonar para que realmente se involucren en esos indicadores, no solamente los efectos, sino los impactos. Bueno, y pues hay una cosa que sí me gusta, y es que, por ejemplo, he visto que muchas entidades ya se están enfocando a eso, a los impactos. Por ejemplo, lo que decía con el proyecto con Colciencias. Colciencias ahora tiene como una línea que es la de apropiación social de conocimiento, y ellos lo que más valoran es el impacto, más no los efectos. Entonces ahí veo que van como por buen camino algunas entidades del Estado por ese lado. Bueno, análisis de los impactos. Vamos a reviso si están viendo mis presentaciones, si todo está bien. Sí. Bueno, los impactos del plan están determinados por la suma de los efectos a mediano y largo plazo, logrados en un periodo de tiempo para la población objetivo y para el entorno. Entonces, hay que analizar esos impactos. Acá, por ejemplo, en la gráfica, un ejemplo. Acá hubo un tratamiento, posiblemente un cambio en la fertilización, un cambio en la poda, una práctica cultural, algún cambio que se hizo con ese plan de intervención. Ya acá vemos que la producción no es tan buena porque no se utilizó esas actividades adicionales, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es analizar los impactos, o sea, después del plan de intervención que se hace la ejecución, ¿qué efectos tiene? Bueno, eso no tiene mucha ciencia. Con respecto a la evaluación del impacto, podemos decir, es un tipo de evaluación sumativa que se realiza al final de una intervención para determinar en qué medida se produjeron los resultados previos. Entonces, es sumativa, ¿por qué? Porque se puede analizar poco a poco los avances o las cantidades, dependiendo de qué objetivo, de qué indicador sea, parciales, para después al final tener ya esa sumatoria y poder emitir un juicio, ¿no? Trata de determinar si hubo cambios, la magnitud que tuvieron, a qué segmentos de la población objetivo afectaron, en qué medida y qué contribución realizaron los distintos componentes del plan al logro de sus objetivos. Y mide los cambios en el bienestar de los individuos que pueden ser atribuidos a un programa o a una política específica. Entonces, a veces nosotros tenemos unos indicadores específicos que se tienen antes de comenzar o de implementar el plan de intervención.
Pero pasa que cuando se hace la ejecución aparecen unos efectos o unos impactos que no se habían contemplados. Entonces también es importante identificar si esos efectos o impactos realmente corresponden al plan de intervención o corresponden a otras cosas externas o ajenas a ese plan de intervención que se ejecutó. A la hora de la evaluación del impacto es necesario destacar la relación de causalidad. Se trata de conocer los cambios que se producen tras un programa o política específica a nivel social de la empresa en los participantes de las mismas e identificar en qué medida estos cambios efectos son atribuibles al programa. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía, uno puede hacer un plan de intervención con un objetivo específicos, muy claros, muy concretos, pero cuando se hace la ejecución aparecen unos impactos que pueden ser deseados o no deseados, ¿sí? Por ejemplo, un aumento por ejemplo, lo que pasó, bueno, que eso no es como de plan de extensión, sino es como algo más, una política agrícola un poco más grande, en el tema de lo que pasó en el Magdalena Medio con el cultivo de la palma de aceite. Entonces empezaron a haber una serie de ampliación de cultivos, unas fincas gigantescas, y bueno, se generó muchísima mano de obra. Entonces, de todo el país llegaron muchos trabajadores y alrededor de esos pequeños municipios donde estaban esos cultivos de palma, se empezaron a generar otro tipo de problemas, por ejemplo, prostitución, problemas de delincuencia, ¿sí? Porque pues a través de que había mucha mano de obra, entonces había mucha población y entonces llegaron también pues el tema de la prostitución, como decía, con menores de edad y todo ese cuento, y tras de eso pues problemas de delincuencia, producto también de generación de más cantinas alrededor de esos municipios donde se albergaba esa mano de obra para esos cultivos. Entonces, logramos que el plan de intervención fuera aumento en la producción del cultivo de la palma de aceite, pero un efecto secundario o un impacto que se genera que se hizo un proyecto, como les decía, el ejemplo ¿qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos? Sí, sí, profe, sí lo escuchamos. Profe, nos escuchamos. Listo, gracias. Escuché como un sonido todo raro. Entonces, por ejemplo, ese proyecto que se hizo con el tema de captación de agua lluvia, listo. Y el tema era el impacto que todas las 50 familias tuvieran un sistema de captación de agua potable, pero que se generó como un efecto de que esa comunidad aprendió a trabajar de forma cooperativa, solidaria, hubo un empoderamiento, ya después el SENA casi no lo buscaban, sino que ellos mismos gestionaban sus recursos con diferentes entidades, pasaban proyectos, los ejecutaban y les iba bien. Entonces es una comunidad empoderada que es un efecto y que posiblemente hay que analizarlo si fue atribuible al proyecto de conciencias de agua lluvia o si realmente fue otra circunstancia ajena de un proceso que ya llevaban con la asociación que tenían. Entonces hay que identificar, ¿fue por el proyecto de conciencias o fue simplemente como un efecto de lo que llevaban como asociación en esa vereda? ¿Sí? Hay que identificar. La variedad de impactos que puede tener un plan de intervención económicos, técnicos, sociales y culturales pueden ser previstos, definidos en los objetivos de la actuación a evaluar o no previstos. Eso es lo que yo les estaba dando a entender, de que hay algunos que no son previstos. ¿Sí? Para analizar los impactos hay que entender que pues, pueden ser de varias temáticas, ¿no? Por ejemplo, impacto en la sociedad, entonces como un ser social. Desarrollo económico, ¿de qué? Pues de la vereda, de la comunidad, cohesión social, ¿sí? Que están agrupados, que trabajan de forma solidaria. Mercado laboral en esa vereda, que todos tienen trabajito, tienen buena capacidad adquisitiva, trabajo decente, bien pago, con condiciones dignas.
Impacto en la empresa, o sea, pues en las fincas también o en las empresas que existan en el sector rural, en la parte productiva, en la parte de clima laboral, o sea, tema de relaciones humanas, innovación, aprendizaje organizacional, competitividad. Y en la parte individual de la persona, pues la empleabilidad, el bienestar, condiciones de trabajo, remuneración y desarrollo profesional. Entonces, aquí es como un poco de la resumen de los impactos que se pueden generar. Lo que pasa es que nosotros en la asistencia técnica, que es como les decía y les repito, es un pedacito de lo que es la extensión rural, solamente nos enfocamos en este tipo de indicadores, los de acá, los de la parte productiva. Si se aumentó el cultivo del maíz, se aumentó la cosecha, se bajó la incidencia de tal plaga, tal de enfermedad, pero solamente acá, la parte productiva. Pero des en cuenta que, mire, existen otros tipos de impacto que vale la pena analizar para incluirlas en esa batería de indicadores de evaluación y seguimiento. La posibilidad de que se pueda medir el impacto de un proyecto, en qué grado y en qué dirección, mucho va a depender del establecimiento de una información concreta. Al inicio de un proyecto, si se quiere determinar su impacto, se debe preguntar, mire que acá hay una palabra clave y es que es al inicio del proyecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos hacer indicadores o formas de hacer seguimiento al final o durante el proyecto, sino que lo tenemos que hacer es en la fase de planeación, ahí donde tenemos que ya definir cuáles son los indicadores. Y obviamente cuando hablo de definir es concertado con la comunidad, o sea, que ellos mismos propongan cuál es la mejor manera de verificar si las actividades que se plantearon, se planificaron, se van a ejecutar. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué hay que preguntarse? ¿Cómo se va a determinar si las condiciones socioeconómicas, ingreso, nivel de vida y nivel de salud, entre otras, del grupo meta han cambiado? ¿Sí? Y en caso de que por efectos del proyecto se hayan dado un cambio, ¿en qué dirección se dio este cambio? ¿Positiva o negativa? Por ejemplo, negativa, el ejemplo que les daba del efecto de la prostitución al aumentar mano de obra en una comunidad. ¿Y en qué medidas y por qué causas? ¿Sí? Eso hay que analizarlo. Entonces, básicamente lo que nos había comentado un compañero de la famosa línea base. Entonces, esto nos sirve es para identificar, antes de todo, cómo está esa comunidad, y no solamente en la parte productiva, sino también en la parte socioeconómica, porque uno piensa que solamente la parte productiva de aumento en las toneladas por hectárea, pero puede ser que eso traiga consigo unos efectos en la parte social o en la parte económica. Entonces, por eso es que antes que se haga la implementación, se debe recolectar esa información. ¿Cómo está esa comunidad? Y lo otro, pues, el tema de identificar esos efectos, si son positivos o negativos, en cuando se hace la ejecución. También hay que tomar en cuenta que algunos impactos, dependiendo del tipo de proyecto, pueden tardar más en manifestarse. Sobre todo, bueno, en la parte agropecuaria, usted sabe que hay unos cultivos de largo plazo, por ejemplo, cultivos perennes como, por ejemplo, frutales, cultivo, por ejemplo, del caucho, de la palma, cultivos de cítricos, de cacao, que algunos, bueno, a los 2 años y medio empiezan a producir, pero hay otros que tienen su estabilidad a los 5 años, 7 años de haberse sembrado. Entonces, ahí es un poco más difícil, ¿sí? Entonces, te tiene que hacer unos indicadores durante el proceso para poder tener ese seguimiento y control y no esperar hasta el final si realmente el proyecto fue bueno o fue mal, ¿sí? Y lo otro también es que hay unos que se demoran más en manifestarse también en la parte social, ¿sí? Porque yo les decía que en la extensión rural no solamente la parte productiva, sino, por ejemplo, es el tema de maltrato hacia la mujer, el tema de maltrato infantil, el tema, por ejemplo, de conocimiento de la parte financiera, bueno, de muchas áreas que hace parte la ruralidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un efecto social, digamos que, por ejemplo, el maltrato infantil puede repercutir a futuro, que puede aparecer los efectos a los 5 o 10 años en ese niño cuando ya es adolescente. Entonces, se puede de pronto hacer un control antes de que suceda para poder hacer correcciones. Sí, pues, entonces, no, un ejemplo en psicología, y no es mi área, pero
pero para que tengamos en cuenta de que hay algunos impactos que tardan más y que hay que ser consciente de cuáles son los que se demoran más para poder hacer mediciones, ¿cómo les podemos decir? Unas mediciones parciales para no tener que esperar los efectos finales y tomar ya decisiones cuando ya no se puede hacer nada. Por lo tanto, otra pregunta clave es, ¿cuándo se va a realizar la evaluación? ¿A los 3 años? ¿A los 5 años? ¿A los 10 años? ¿A los 20 años? Después de acabado el proyecto. En mucho, pues va a depender de la naturaleza del proyecto. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para hacer el análisis de los impactos? Primero que todo, ¿quién se debe hacer cargo de medir los efectos y los impactos? Miren que acá estoy solamente hablando de la medición, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que les daba de cuando yo me voy a pesar a la báscula. Entonces, la medición es simplemente la persona que está en una libreta pesándome y anotando cuánto estoy pesando todas las semanas. Esa es la medición. Entonces, toca definir el responsable de quién hace esa medición, esa toma de información, tanto de efectos como los impactos. Acá, ¿quién debe realizar la evaluación? Mire que son dos cosas diferentes. Uno, el que hace la medición y otro, el que evalúa. O sea, toma la información de acá, esos datos, y de acuerdo a esa información los compara con el objetivo trazado y emite una evaluación. O sea, si lo cumplió o no cumplió, le faltó más disciplina en su régimen alimenticio, le faltó más esfuerzo físico. Bueno, ahí hace la evaluación. ¿Qué información se debe tener antes del inicio y durante y al final del proyecto? Pues, por ejemplo, si yo quiero bajar de peso porque estoy en sobrepeso, ¿qué información creen que debo tener al inicio? Pues mi peso actual, ¿cierto? Y mi índice de masa corporal actual. Esa es la información que debo tener. Durante o también al inicio puede ser qué régimen, qué estrategias voy a implementar para bajar de peso. Entonces, que voy a hacer ejercicio durante 2 horas, 2 veces por semana, puede ser, y que voy a reducir mi dieta de harinas, voy a reducirla en un 30%, por ejemplo. Eso puede ser una estrategia, ¿sí? Entonces, esa información es la que debo tener antes, o sea, mi peso actual, mi índice de masa corporal y la estrategia que voy a implementar a partir de este momento. Después, durante, pues serán los pesajes cada semana y al final del proyecto, pues mi objetivo era los 5 meses, entonces pesarme nuevamente y pues obviamente analizar todos esos pesajes de la semana y poder identificar en qué semana fallé, en qué semana no fui disciplinado, en qué semana empecé a comer más, bueno, todo ese proceso. Será necesario establecer una línea base de puntos de partida, indicadores previa a la ejecución del proyecto y que se valoren los cambios producidos durante esta, y una vez que el proyecto haya alcanzado su pleno desarrollo. Entonces, por ejemplo, a ver si alguien me colabora con un ejemplo, o sea, digamos que el plan de intervención sea hacer una renovación en un cultivo, hacer la renovación de un cultivo de cacao, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la línea base? ¿Qué información base debemos tener para poder identificar los indicadores, o sea, la forma en que se va a evaluar ya después de que se haga la implementación? De pronto las edades, buenas noches a todos compañeros, de pronto las edades y los clones, o mejor dicho, la clasificación del material vegetal que se tienen lotes de 10, lotes de 15, lotes de 30 años, y si tiene el dato el agricultor que es algún clon regional o un clon que sea de otro departamento, si es en injerto en vivero, si es en injerto en campo, y los datos de rendimiento por hectárea, pensaría. Sí, muy bien, esos son. Y adicionalmente lo que ya hemos hablado en las diapositivas pasadas, también métele de pronto el tema socioeconómico, cómo se encuentra ese productor, cuál es su capacidad adquisitiva, cuántos son sus ingresos actuales, porque uno no sabe, de pronto lo que uno busca es aumentar la productividad, pero a través de la productividad se cumplen otros impactos. Y un impacto puede ser que ahora sus ingresos han aumentado en un 10, un 20%. Entonces,
también hay que identificar no solamente indicadores de la parte productiva como los buenos ejemplos que me acaba de dar, sino también mirar dos de la parte socioeconómica. Pero entonces la línea base sería eso que me acaba de decir, que está súper bien, pero le aumentaré un poquito en el tema de la caracterización de ese productor en la parte socioeconómica, inclusive hasta en la parte ambiental. ¿Cómo tiene el sombrío de cacao actualmente? Tema, por ejemplo, si está respetando la ronda hídrica o algunas cosas especiales, como para de pronto tenerlo como un impacto posible después de hacer la ejecución. Pero eso son la línea base. Muy bien, gracias por ese apoyo. ¿Qué modelo de metodología se debe emplear para realizar la evaluación del impacto? O sea, hay diferentes metodologías. Recuerden que como todo esto aquí en Extensión Rural es participativo, pues yo les propongo ahorita al final de estas diapositivas, bueno, al final de este tema, tres metodologías. Entonces ustedes escogerán y obviamente pues tienen que ser muy enfocadas a la parte de la ruralidad. Ya un compañero nos decía que muchas comunidades hay bastante porcentaje de analfabetismo, entonces utilizan unas metodologías a través de imágenes para que sea mucho más fácil hacer esa evaluación. ¿En qué han fallado los modelos tradicionales de evaluación? Bueno, eso ya lo habíamos analizado, pero vale la pena con la comunidad volver a analizar esta pregunta. ¿Por qué han fallado los métodos tradicionales de evaluación? Primero, porque no se hacen concertados con la comunidad, y lo otro que ya hemos discutido, porque solamente ven los efectos, pero no ven los impactos. O sea, se quedan a veces solamente en evidencias para mostrar a las entidades, pero no realmente algo que le quede a la agricultura, al campesino, y que realmente sea que algo que apropie y que lo use en su diario vivir. Entonces, en eso es lo que se ha fallado, pero esa reflexión también hay que hacerla con las comunidades rurales. Bueno, ¿cuáles son las? Creo que no sé, hay una pregunta. Profe, más bien otra participación. Listo, claro que sí. Es que creo que también el modelo tiene unos espejos muy evidentes, como lo son las federaciones que pues llevan trabajando años en asistencia técnica. Hablamos de caña panelera, hablamos de palma, hablamos de café. En los modelos de estas entidades existe una línea base, una perspectiva, un plan de desarrollo y muchos elementos a futuro. Cómo se ve esa empresa, por decirlo así, así sea de carácter, digamos que bajo una figura contable particular. Y la mayoría de productores que reciben el servicio de extensionismo o de asistencia técnica, perdón, son los que no están afiliados a ninguno de estos gremios y o que no cuentan con los recursos para obtener la asistencia técnica. Entonces, como se creó más como una, ¿cómo decirlo así? Toca hacerlo, como una filosofía de toca hacerlo, pues no tienen un horizonte a 20, 30, 40, 50 años y tampoco un presupuesto que tenga un punto de crecimiento, por decir así. Contratación de más extensionistas, contratación de capacitaciones, adquisición de software específicos, etcétera. Eso limita un poquito, bueno, un poquito no, realmente bastante, y los tiempos de ejecución de dichos contratos también, que los extensionistas nos comentaba una compañera hace algunas clases que estaban por 3 meses, por 4 meses, por 6 meses, por 9 meses. Eso es verdad, y no solo pasa con las ETSEAS o las EPSAGRO, sino con muchas otras empresas. Y eso dificulta un poquito que la visión del anterior extensionista se conecte con la del nuevo y con la del siguiente, porque no hay un plan que cumplan todos en todos los años. Cada vez lo cambian, lo modifican por el vacío normativo y por el hecho de que dentro del presupuesto público a nivel nacional no hay como un punto donde diga va a crecer, va a crecer, va a crecer, sino al contrario, es posible que reduzca o es posible que se mantenga quieto. Entonces eso pienso yo que también es otro limitante versus, por ejemplo, la Federación de Cafeteros o la de Palmeros o la de Cañeros, que ellos sí han, digamos que definido desde hace muchos años, más de 40,
sus líneas base, sus horizontes de crecimiento, sus misiones, sus visiones, su estrategia de prospectiva y todo pues todo esto pensado como empresa. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y eso que usted dice que no hay la continuidad de que hace extensión para poder al año, después de que de pronto ya no está con la comunidad porque el contrato se le acabó o simplemente porque lo trasladaron a otra vereda, ¿cómo se puede empalmar otra vez para hacer el proceso de evaluación? Me parece muy importante y ahorita que estemos en una diapositiva que creo que ahí vale la pena hacer esa reflexión entre todos, de cómo podemos darle solución, porque ese es uno de los principales problemas de los errores del pasado, de los modelos tradicionales. Ajá. Profe, y también un último detallito ahí, y es que como este servicio se contrata por el Sistema General de Contratación, por SECOP 2, entonces si la EPSEA perdió la zona, por decirlo así, perdió el contrato de esa zona, va a llegar con sus filosofías, si es nueva, o si no es nueva, si ya lo había tenido antes, a continuar las que llevaba y no va a darle como que un horizonte igual a quien tenía el contrato anterior. Y eso pues depende mucho de la política, pero ahí no podemos hacer nada. Sí, pues ahí, por ejemplo, por eso estaba el tema de que las EPSEA se tienen que capacitar en procesos de extensión y por eso es que involucramos esa temática, pero realmente los que dirigen, o sea, ustedes los extensionistas le captan a uno la idea y también están de acuerdo, están en la misma sintonía, pero el problema es que nuestros subalternos, nuestros jefes también se metan en ese cuento y realmente vean cuáles son las equivocaciones pasadas y realmente apliquen ese tema de lo que es proyectos con enfoque territorial, con enfoque de género y modelos muy participativos. Si no existe esa mentalidad de cambio, pues vamos a seguir en lo mismo, pero al menos, bueno, estamos haciendo un poquito y yo sé que alguno pues podrá tener de pronto injerencia en esas decisiones para que no se vuelvan a hacer esas prácticas del pasado, ¿no? Pero ahorita vamos a tocar el tema que me parece muy importante para analizar, el tema de cómo darle continuidad, porque ese es uno de los principales. Y bueno, también lo que usted dice ahora en el modelo de contratación de SECOP 2, que realmente son unas condiciones y a veces pasa que muy poco se propone, se lanzan a aplicar y ahí de verdad hay como unos procesos, hay unas barreras para poder cumplir o simplemente no están motivados a participar. Para determinar los resultados se hace necesario crear los instrumentos para realizar la evaluación y seguimiento, además de un cronograma de aplicación en el campo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primera parte, establecer ese plan de seguimiento. Pues entonces, ¿cómo se hace? Hacer los indicadores con base en los objetivos y también identificar un cronograma para aplicarlo en campo. El establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación se rige por dos principios básicos. Entonces, el primer principio es: el sistema de evaluación se establece al inicio del programa de extensión. ¿Sí? Ustedes saben que el modelo administrativo que yo les expliqué en una diapositiva, creo que la semana pasada, entonces está prueba de planeación, ejecución, organización y después evaluación. Casi que es al final, ¿cierto? El proceso de evaluación. Pero des en cuenta que establecer cómo se va a evaluar está en la primera fase, en la fase de planeación. O sea, no nos confundamos de que como la evaluación es al final, no hay que hacer los instrumentos, dejar todo claro desde ya. No, hay que dejarlo desde el comienzo, o sea, en la fase de planeación, cómo se va a evaluar. Y obviamente al final del proceso se hace la ejecución de la evaluación. No sé si ahí me hice entender. La evaluación se debe establecer al inicio del programa de extensión y empieza con la definición de objetivos y metas claras. Desde ahí arranca qué se va a evaluar, desde los objetivos y las metas. Y la propuesta de indicadores específicos. ¿De dónde se hacen los indicadores? Pues de los objetivos y de las metas. Y estos deben ser específicos y verificables para poder identificar si se logró, ¿sí? Y hay que ser verificable. Por ejemplo, si yo me peso después de los 5 meses y estoy pesando 102 kilos, pues fácil, simplemente no cumplió con
con el objetivo, o sea, no cumplió con ese plan de intervención que era la dieta y hacer ejercicio y no lo hizo, ¿sí? Ahí es claro, o sea, es verídico, no puedo pelear contra eso, entonces hay que buscar ese tipo de indicadores, ¿sí? Que sean muy específicos y que se puedan verificar. Para poder lograr lo anterior se necesita establecer la línea base, Como decía el compañero anterior, que hizo una excelente participación, un buen aporte, y es que muchas entidades con bastante recorrido ya tienen pues muy claro cuál es la línea base en cada uno de sus modelos de intervención, ¿sí? Pero cuando hay con comunidades y dependiendo pues también a la entidad que representamos, a veces las líneas bases se construyen de acuerdo a la necesidad que se identifica, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de los cafeteros, pues ya tienen una línea base porque ellos ya saben a qué van. El tema va renovación de cafetales y aumento en la producción y mejor en calidad de grano. Eso es lo que van y ya tienen claro cuál es la línea base. Pero si vamos a una comunidad y hacemos todo el proceso como lo hemos explicado en el curso de diagnóstico y escucharlos y de pronto identificamos que con esa comunidad el problema es, por ejemplo, que hacen el tema de quemas. Y el problema principal es que queman, la gente no tiene conciencia y para poder desmalezar un cultivo y poderlo tener en condiciones para una próxima siembra es quemándolo, ¿sí? Entonces ahí se tiene que hacer una línea base diferente porque es un proyecto diferente. Sí, pero hay que entender que hay entidades que ya tienen unos criterios de una base ya preestablecidos, ¿sí? Entonces, principal, la línea base. Entonces, ¿qué es la línea base? Es el establecimiento de una serie de indicadores al inicio del plan con la finalidad de describir la situación inicial de la población objetivo de un proyecto, así como el contexto pertinente a los efectos de que esta información pueda compararse con mediciones posteriores al final del año. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, digamos que el plan de intervención, el plan de intervención está enfocado a aumentar la producción en el cultivo del café. Entonces, ¿cuál es la línea base? Primero, pues, cómo está conformada la familia, cuáles son los ingresos, cuántas cargas se está produciendo, qué plagas, cuál es el nivel de afectación en las plagas más limitantes, por ejemplo, en roya, en broca, cuánto es la producción de cargas por hectárea actualmente, qué tipo de variedad tiene sembrada, qué tipo de sombrío utiliza, qué fertilización actualmente está, qué programa de fertilización tiene sistema de riego o no tiene sistema de riego, o sea, toda la información actual, ¿sí? Y que me va a permitir que después de hacer el plan de intervención, ejecutar cada una de las actividades planificadas, pueda yo hacer la comparación e identificar si fue efectos o impactos positivos o negativos, ¿sí? Eso es la línea base. Básicamente es como una fotografía actual de cómo se encuentra el problema, la necesidad, para después compararla con, o sea, versus la implementación del plan de intervención. Por ejemplo, al inicio de los proyectos únicamente el 10% de los productores conocía cómo realizar un injerto. O al inicio del año los productores obtenían una producción de 1 tonelada por hectárea de maíz. Sin la línea base es muy difícil establecer logros al final del año, ¿sí? Y a veces nos pasa, o sea, a veces estamos tan concentrados en la ejecución, o sea, ya empezar a trabajar con la comunidad, hacer capacitaciones, hacer prácticas de campo, hacer las siembras, y a veces no tomamos el tiempo para definir esa línea base, y ya después ya cuando nos piden informes y nos dicen, bueno, ¿usted realmente qué hizo? Y yo, no, pues yo sembré un montón de matas de café con la comunidad y todas bonitas. Sí, pero ¿qué? O sea, ¿en qué mejoró? Y ahí es donde usted empieza a patinar, porque no sabe de dónde cogerse, ¿sí? Pero si usted hubiera definido muy bien cuánto era la producción de maíz en esa comunidad antes y cuántas personas estaban injertando antes, después de que usted hace su plan de intervención, puede decir, ahora en vez de 10 personas que sabían injertar, ahora ya son 80 personas las que saben injertar cítricos. Y antes ellos producían 1 tonelada y ahora son capaces de producir 13 toneladas y medias de maíz, ¿sí? Entonces, eso también le permite como para poder usted cacarear sus resultados y obviamente también para motivar a la comunidad de ver que los proyectos al ejecutarse de la mejor manera pues tienen efectos positivos. Una evaluación siempre involucra un juicio relativo.
Se parte de comparar la situación en que se encontraban los productores al iniciar el proyecto con la situación en que se encuentran al final del proyecto, ¿sí? Hoy estoy pesando 89 kilos, después de 5 meses, ¿cuánto estaré pesando? Entonces comparo lo inicial con lo final. Que si estoy en 80, uy, súper bueno, funcionó toda mi estrategia, y si peso más, pues no falló y hay que hacer correctivos para un próximo plan de intervención, pues realmente cumplir con lo que se trazó. ¿Qué prácticas en evaluación podemos tener? Entonces, primero que todo, diseñar las estrategias e instrumentos de evaluación al inicio del programa, o sea, no hacerlo durante ni al final, cuando ya toque esa evaluación, no, hay que hacerlas antes. Establecer objetivos y metas claras, o sea, recuerden que esto es más que todo como la aplicación del marco lógico, o sea, todo arranca de identificar un problema o necesidad, con base en ese problema se identifica el objetivo general y sus objetivos específicos, y los objetivos específicos, si están bien claros y bien redactados, es fácilmente, se pueden transformar en metas, ¿cierto? Y esas metas después las podemos transformar en ¿qué? En indicadores. Proponer indicadores de logros específicos y verificables que se puedan medir. Hay cosas que son, por ejemplo, la parte social, que son algo cualitativo, pero lo puede uno volver cuantitativo a través de un instrumento, ¿sí? A ver, por ejemplo, algo que sea cualitativo en la parte social en una familia rural, por ejemplo, el tema de la autoestima, por ejemplo, autoestima. Entonces, ¿yo cómo puedo medir la autoestima? ¿Yo cómo puedo decir que Pedro, que es de la familia de los García, tiene una autoestima de 3 sobre 5? ¿Sí? No se puede. O sea, ¿cómo lo puedo? Pues sería a través de de pronto un test psicológico, obviamente con los profesionales, para poder identificar y volver eso cualitativo, algo cuantitativo, para poder hacer una medición. Pero todo se puede medir. Lo que pasa es que hay uno que es un poquito más difícil, pero a través de instrumentos se logra cuantificar para poder ser verificable. Al planificar un sistema de extensión, la claridad, los objetivos, las metas y los indicadores de logro, y a su vez deberán especificar la manera cómo se medirán los progresos, con lo cual se crea el sistema de seguimiento. Tipo evaluador compara los resultados logrados con los propuestos. Y mire que aquí, por experiencia, me ha pasado la siguiente situación, que a veces es el tema de hacer la toma de información, las mediciones parciales, pues a veces es como tedioso, y si ustedes de forma participativa con su comunidad, digamos que la información se toma todos los días, pues eso se va a volver toda una odisea, se va a llenar un montón de información que a la larga de pronto va a ser difícil de interpretar. Entonces toca hacer un acuerdo de o sea, cuál es la periodicidad en que se va a hacer la medición, para que eso realmente se transforme en información y no simplemente en datos. Entonces hay que decidir quiénes lo van a hacer y la periodicidad para poder tener sistematizada la información. Porque a veces uno peca es que le da uno pereza, o sea, de pronto se le olvidó llevar el computador, la tablet, se le olvidó llevar el cuaderno, no tenía lapicero y no anotó los datos. Yo lo tomo la otra semana que haga la visita, y después fue así, se le olvidó también. Y después cuando ya va a presentar informes y va a hacer la evaluación, se da cuenta que le falta una información, y ahí es donde de pronto algunos la llenan con cosas que piensan y que creen que sucedieron, y es donde empiezan a ver los problemas en los procesos de evaluación. Entonces hay que ser muy juiciosos y muy responsables a la hora de llevar esta información sistematizada, ¿sí? Bueno, ¿qué otras prácticas? Bueno, el tema de registro sistemático, que es ser periódico, y determinar con base en los resultados logrados si hubo o no adopción de los resultados del programa, y cuáles fueron sus impactos en la producción, en el ingreso de los productores involucrados. Entonces, lo que yo les decía, no solamente involucrar indicadores de la parte productiva, sino también indicadores de la parte social, ¿sí? Uno ve tantas personas que hacen cursos del SENA y tienen sus certificados, y uno les mira y como 20 certificados del SENA,
¿sí? Una señora tiene certificado de pastelería, de modistería, de artesanía, de tejido en crochet, calzado, de orfebrería, todas esas cosas. Y uno le pregunta, ¿a qué se dedica? No estoy ejerciendo ninguna actividad. Pero ¿cómo si usted hizo un montón de cursos? Sí, pero era como por entretenerme, pero no, o sea, no hubo una adopción, ¿cierto? No aplicó ese conocimiento en algo. Entonces, eso hay que buscar cómo se puede evaluar, ¿sí? No solamente en temas de efectos, sino también de impacto de lo que ya hemos hablado anteriormente. Como otro jaloncito de orejas que a mí me pasa y también de pronto le puede pasar a otros, y es que la obtención de esta información a posteriori, o sea, después, es difícil. Lleva mucho tiempo y con frecuencia es imposible. O sea, no dejemos de tomar esta información después de que, yo tomo las fotos o la asistencia después, o yo hago el seguimiento a tal finca, tal día, y después se me olvidó y no anoté, me puse a hacer otra cosa. No dejen eso para mañana, sino que hay que ser muy disciplinados y ir tomando la información porque uno sabe, se perdió la hojita en que llevó, se le olvidó las cuentas, entonces es importante eso. La elaboración del plan de intervención en extensión es un proceso que procura determinar de manera sistemática y objetiva los efectos y los impactos del plan. La elaboración del plan nos va a generar información no solo relacionada con el logro de objetivos y metas, sino también con el comportamiento del programa, ¿sí? O sea, no solamente vamos a evaluar si el productor mejoró su cultivo, mejoró la parte social de su finca, perdón, de su familia, el proceso productivo en su finca, sino que también podemos evaluar si esa estrategia que implementamos con esa comunidad está funcionando. Si nuestra estrategia andragógica con ese modelo de apropiación del conocimiento y con esas actividades y esos talleres está funcionando o no está funcionando. O sea, podemos evaluar mucho más allá, no solamente con lo que se trata con los productores, sino evaluarnos hacia adentro, nosotros mismos, de cómo está ejecutándose esos planes de intervención. ¿Para qué? Para que en otras comunidades, en otras veredas, podamos hacer las mejoras y correctivos para que cada vez esos planes de intervención se ejecuten de acuerdo a lo planificado. Los resultados alcanzados se pueden medir en forma mensual, trimestral, semestral y anual, para lo cual se debe crear los instrumentos de análisis de la información. O sea, esto no es camisa de fuerza, eso depende. Por ejemplo, el ejemplo que llevamos en el día de hoy. Si mi meta es bajar de peso en 5 meses, ¿por qué 5 meses? No sé, puede ser que 5 meses me voy de vacaciones y hay que ponerse un vestido de baño y no sé, de pronto quiero ser más, no sé, vanidoso por ahí, por decirlo. 5 meses, ¿cuánto sería el tiempo prudencial de que haga monitoreo de mi peso? ¿Todos los días? ¿2 veces por semana? ¿1 vez a la semana? ¿Cada mes? ¿O ya esperar hasta el 5.º mes, ya cuando va al final? Entonces, eso pues lo hago de forma individual, pero si se hace con la comunidad, se tiene que hacer en consenso y decidir entre todos cuál es la forma más adecuada, ¿sí? Pero obviamente argumentada, porque uno puede decir todos los días, pero realmente voy a sacar el tiempo, ¿será que voy a tener la disciplina de tomar esa información? ¿O qué implica de pronto que tome los pesos todo el día? ¿Será que solamente con 1 vez a la semana es suficiente para poder llegar a un control y un seguimiento? Todas cosas se tienen a consideración para poder definir esa periodicidad de esa toma de información. Los datos obtenidos en la elaboración del plan de intervención servirán para la elaboración del informe anual. Entonces, esa información también nos sirve para hacer nuestros reportes a la entidad a la que representamos. ¿Qué otras buenas prácticas tenemos en el tema de la evaluación? Establecer equipos de trabajo de evaluadores productores de los procesos de extensión. Bueno, esto a mí me gustó, yo lo hice de esa manera. Yo no era el que evaluaba el proyecto, yo simplemente era un apoyo. Yo conformé un equipo de evaluadores de la misma comunidad. Eran 3 personas que estaban pasando por cada una de las fincas y estaban mirando si realmente estaban utilizando los materiales en lo que eran, estaban haciendo las actividades que se habían programado, la mano de obra de hacer la explanación, estaban implementando las canaletas. Ellos mismos, la misma comunidad, era la encargada de hacer el seguimiento y evaluación. Yo simplemente lo que hacía era mirar si los evaluadores realmente están haciendo el proceso y cómo lo hacían.
¿sí? Entonces, eso es una buena práctica, de que los evaluadores sean los mismos campesinos, los mismos productores. Otra práctica buena, ¿cuál es? Establecer un modelo con indicadores e instrumentos de evaluación en forma participativa. O sea, ¿qué indicadores se van a determinar? Eso no lo hace el extensionista, ¿sí? No lo hace la entidad a la que representamos, sino que tiene que hacerse entre todos. Obviamente, hay ciertas entidades, por ejemplo, que daba el ejemplo el compañero con FEDECACAO, FEDECAFE, que ellos ya tienen sus propios indicadores, y ahí es muy difícil como negociar de que los cambiemos. Pero si tenemos la posibilidad con unas comunidades donde tenemos la capacidad de hacer planes de intervención en diferentes líneas productivas, en diferentes aspectos socioeconómicos, ambientales y culturales, entonces entre todos poder planificar y establecer esos indicadores. ¿Sí? Otra buena práctica, identificar posibles barreras, así como asuntos no resueltos en evaluaciones anteriores. Entonces, por ejemplo, eso que me estábamos discutiendo anteriormente como barreras, que no existe la continuidad del extensionista o el asistente técnico que fue a la vereda. Eso es una barrera muy grande que en el SENA nos pasa. ¿Sí? Está el instructor de un excelente curso, una excelente capacitación, hicieron una unidad productiva, digamos que hicieron una huerta o hicieron una unidad productiva de gallina ponedora, pero como de pronto eso es a largo plazo, ya el instructor con el modelo de prestación de servicios contratista, no lo contrataron más, cambiaron a otro. ¿Cómo se puede evaluar? ¿Sí? O simplemente el SENA dejó de atender esa comunidad y se fue a otro municipio diferente y dejó abandonada esa comunidad. Entonces, hay que identificar en la comunidad esos errores o esas barreras y mirar cómo se pueden solucionar. O sea, prever esa situación y dejar plasmado cómo es la mejor forma de actuar, ¿sí? De pronto hacer una solicitud al SENA de establecer una continuidad, de que esos cursos se mantengan o que tengan una parte de evaluación contemplada, o bueno, ahí se tiene que analizar entre todas las estrategias. Otra, establecer mecanismos de participación, negociación, consenso entre evaluadores y evaluados. O sea, de antemano también establecer, bueno, ¿y qué pasa si la comunidad no cumple con los objetivos planificados? Por ejemplo, una de las responsabilidades que tenían con el ejemplo que les daba del proyecto de conciencia de lo de agua potable, de captación de agua y lluvias, era que la comunidad, o sea, las familias beneficiadas tenían que hacer la explanación, o sea, tenían que hacer la terraza y tenían que poner la mano de obra para hacer la implementación, tenían que capacitarse de cómo es el montaje, o sea, participar en una jornada de día de campo donde se iba a hacer una unidad demostrativa y donde todos iban a preguntar y a conocer y a hacer uno entre todos para que después cada uno en sus fincas, en sus familias, la pudieran montar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? O sea, de antemano analizar qué pasa si una familia no cumple con los propósitos. ¿Qué se haría? ¿Sí? Hay que hacer, no, pues de pronto algo así como muy extraordinario, sacarla del proyecto. Obviamente eso no se quiere, ¿no? Pero digamos que una de las actividades puede ser que se le asignará un equipo de personas para que apoye a la familia que de pronto por circunstancias de bajos recursos o alguna limitante no pudo realizar la actividad. Pues de pronto que el comité haga una inspección y analizar por qué no se hizo y de acuerdo a eso tomar una estrategia para hacer esa mejora. Pero dejarlo ya previsto, o sea, de antemano. Porque si no se hace de antemano puede ser, mire, es que ellos tienen como que le tienen como favoritismo a esa familia, que mire que a ellos sí le ayudaron y a los otros no, a nosotros sí nos tocó solitos, ¿sí? No, dejar ya establecido qué mecanismos de negociación entre los evaluadores y los evaluados. Otra buena práctica, recolectar y analizar la información en forma participativa, o sea, no solo el extensionista y la entidad es el que analiza la información, sino que convocar a toda la comunidad y entre todos analizar los resultados parciales para poder tomar decisiones. Y no pase lo del ejemplo que está dando acá, de que hay favoritismos, que porque esa familia sí, entre todos la ayudamos y a ellos no nos ayudaron cuando nosotros estamos en dificultades, entonces ¿por qué? Pero entonces si se hace de forma participativa ese análisis de la información,
pues ahí se pueden tomar decisiones, ¿cierto? Que sean más transparentes para todos. Presentar los resultados de los de evaluación con los ajustes discutidos, analizados y consensuados entre los participantes. O sea, básicamente es una consecuencia de esta. O sea, se hace la información, análisis de la información participativa, pero se deben hacer de forma también pública qué ajustes se hizo y qué resultados se obtuvieron. Bueno, el fin último de cualquier proceso de evaluación será no cumplir con requisitos, sino verdaderamente verificar si se cumplieron los objetivos que se propusieron en el plan de intervención en extensión. Si se logran los procesos, si realmente se logran cambios en las comunidades, si está promoviendo el desarrollo de la región y si está contribuyendo al desarrollo del país. Entonces, lamentablemente, a veces uno ve con algunas entidades de que tienen los objetivos y cuando ven que de pronto no cumplieron, porque de pronto la estrategia falló, el plan de intervención tuvo dificultades, o sea, eran proyectos que no fueron planificados, concertados con la comunidad y fallaron, entonces después acomodan los resultados. O sea, realmente digamos que el objetivo era cuántas familias hicieron la apropiación de tal conocimiento, de tal tecnología, pero al final cuando vieron que no fueron resultados que se puedan publicar porque fueron desastrosos, solamente se quedan en mostrar como impacto, resultado de que se capacitó a 1.200 productores de Cesar, por ejemplo. Ahora solamente lo acomodan para poder mostrar un impacto, pero realmente no están encadenados realmente al objetivo del proyecto, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a ver las metodologías, vamos a ver qué horas tenemos, 7:42. Sí, tenemos. Entonces, para esta capacitación del SENA, pues les propongo como una propuesta estas 3 metodologías: formularios para monitoreo participativo, indicadores cuantitativos, matriz de planificación de monitoreo y evaluación y la matriz de indicadores de monitoreo. Bueno, básicamente son muy parecidas, siempre tienen como la misma finalidad, algunos cambios en la metodología que se aplican. Vamos a ver la de monitoreo participativo, cumplimiento de tareas. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Facilitar a la comunidad unos formularios sencillos para monitorear ellos mismos. Mire que ellos mismos, o sea, nosotros somos facilitadores, apoyo, pero realmente hay que tratar de que la comunidad por sí sola haga todo el trabajo de hacer los proyectos. ¿Sí? Hay que logramos una comunidad empoderada y eso es lo que buscamos, de que nosotros no tengan que depender de las entidades, del Estado, sino que simplemente ellos sean capaces de gestionar y buscar solución a sus problemas y necesidades. Se dirige principalmente a la comunidad para ilustrar el avance de actividades y retroalimentar datos a las reuniones periódicas de evaluación y ajuste. No debe servir en primer lugar las necesidades de la institución de desarrollo, la cual debe llevar a cabo su propio proceso. Acá que nos están diciendo que esa evaluación, esos indicadores de monitoreo son diferentes los del proyecto y son diferentes a los de la entidad a la que representamos, ¿sí? Yo les decía al comienzo, o sea, los indicadores del SENA son totalmente diferentes a los que yo hago con una comunidad, ¿sí? Yo les decía, a mí, por ejemplo, hace tres semanas terminé con una comunidad de la vereda Agua Blanca del municipio de Florida Blanca. Les di un curso de forrajes verdes hidropónicos. Ese curso era de 48 horas. Al SENA, ¿qué indicadores me revisó? Que si hice la matrícula, que fuera superior a 28 personas, que después de tal fecha ya yo los haya certificado y tenía que mandar informes de asistencia por el tema del desplazamiento hasta allá. Esos 3 eran mis indicadores, no más, no más. Pero realmente yo con la comunidad que tengo de responsabilidad, o sea, mi evaluación va a ser por el lado del SENA, por ese lado, pero con la comunidad que tengo yo como indicador, que esas personas realmente en sus fincas implementen el modelo de alimentación o de suplemento, porque eso no es como para cambiar la alimentación, sino como un suplemento en especies menores
o en especies mayores a través del forraje hidropónico, que el contenido les haya quedado muy claro, que tengan conocimiento de los costos de su implementación, que sean capaces de poder hacer la ración en las especies menores que tienen en sus fincas, ¿sí? Eso es lo que me importa a mí. O sea, es diferente mis indicadores hacia el SENA y mis indicadores hacia la comunidad. Entonces, para que no los mezclemos. ¿Qué se necesita para este tipo de metodología? Dice, primero, papel, cartulina y marcadores. Metodología, los formularios y diagramas de monitoreo deben ser cuidadosamente adaptados a la realidad del proyecto. Ya esto no podemos traerlo ya prediseñado, sino que eso toca realmente las tareas de acuerdo a lo que se concertó con la comunidad y cómo se redactó. O sea, no utilizar términos, palabras técnicas ni tan rebuscadas, sino como tal como ellos lo expusieron. Se colocan esas tareas y se hacen, ojalá, imágenes, iconos, para que las personas que tengan, pues, no tengan un buen grado de alfabetismo, pues, entiendan esas actividades del monitoreo y evaluación. Las necesidades de monitoreo de las actividades, el grado de organización y familiaridad de los participantes con los conceptos, o sea, por ejemplo, llenar bolsas. ¿Todos saben qué es llenar bolsas? Hay que preguntarles. ¿Todos saben en qué consiste la tarea de recoger semillas maderables? ¿En qué consiste la tarea de recoger semillas de naranja? ¿En qué consiste la tarea de conseguir insumos? O sea, se tiene que ampliar la información de la tarea para que no hayan confusiones cuando se vaya a hacer la evaluación. Y el cumplimiento lo podemos hacer mediante esta técnica de los emoticones, de las caritas felices, caritas pues intermedias, caritas tristes. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto, un plan de intervención donde sea, por ejemplo, una de las tareas llenar bolsas. Y acá todos votaron, o sea, levanten la mano los que piensan que les podemos dar a esta tarea una carita feliz. Entonces levantan la mano por votación. Bueno, ahí el extensionista mira cuál es la estrategia. Entonces, si la mayoría dio que la carita feliz, pues entonces se coloca ahí este icono. Y se hace un pequeño comentario. Se hicieron 3.000 rellenos de bolsa grandes y 8.000 bolsas pequeñas. Recoger semillas maderables. Le podemos dar carita feliz, carita intermedia o carita triste. Entonces, hacen votación, levantan la mano y la mayoría dijo que intermedia. Solamente se consiguió una libra de semilla de cedro. Entonces, ellos mismos se hacen la autocrítica, la autoevaluación. Entonces, eso también sirve como para motivar y hacer correctivos al interior de la comunidad y no de pronto juzgar al extensionista, a la entidad, sino que ellos también reconozcan sus fallas, porque también pasa eso, ¿no? Que algunas comunidades también tienen fallas en su interior. Recoger semillas de naranja, bueno, aquí carita feliz, comentarios, sí la recogieron, 3 libras de semillas, conseguir insumos. Carita triste, el técnico no trajo el fungicida. Bueno, parece ser que el extensionista o el técnico se comprometió a traer el fungicida, pero se le olvidó o tuvo alguna dificultad. Obviamente las comunidades no le perdonan nada. O sea, si usted da su palabra y que dice que va a traer, tiene que traerla porque para qué se comprometió. Entonces, también es como tener cuidado en qué nos comprometemos. Conseguir un saco de abono. Eso fue lo único que consiguieron. De insumos, un saquito de abono. Entonces, la misma comunidad, y obviamente también se puede involucrar el extensionista si participa en algunas de las actividades y hacer la evaluación de cumplimiento. Los formularios deben introducirse en forma gradual, no preestablecidos. O sea, lo que les decía al comienzo, o sea, no se puede aquí colocar las tareas antes de hacer el plan de intervención, sino que las mismas tareas que se identificaron en el plan de intervención, tal y cual, se copian y se pegan en el formato de indicadores, ¿sí? Entonces, no pueden ser preestablecidos por la institución, sino productos de una demanda de la gente. El técnico no debe proponer los formularios sin haber discutido con ellos los problemas que tienen en monitoría las actividades. Es necesario que desde el principio sea la gente que recolecte la información y complete los formularios. Al principio deben usarse gráficas muy simples. Entonces, uno puede hacer de pronto una metodología de forma gradual. Digamos que por ahora, con caritas tristes, intermedias y alegres, ¿sí? Pero si vemos que pronto la comunidad tiene un grado de alfabetismo mucho mayor, ¿sí?
que tienen mayor conocimiento en temas numéricos y todo ese tema matemático, pues de pronto podemos utilizar otra metodología un poco más de ese nivel, ¿sí? Pero entonces si vemos, o sea, la adecuamos, si vemos que el nivel de analfabetismo es bastante grande, pues este tema de los emoticones y utilizar conceptos a través también con gráficas nos puede ayudar muy bien. Diferentes tipos de formularios pueden usarse. Para el monitoreo de las tareas es importante utilizar la escala de tiempo que mejor les conviene a la gente. Acordar una simbología clara para todos. O sea, digamos, si esta es una ramita, la ramita con pepita significa rama de café. Una cabeza con cacho significa ganado bovino, ¿sí? Entonces, esas cosas hay que acordarlas previamente con la comunidad. El formulario debe indicar las tareas a realizar, las responsabilidades y las fechas a respetar. Obviamente también aquí hay una falla que a veces pues, las comunidades rurales, las fechas pues no las cumple, o sea, no le ven como tanta importancia, pero cuando uno está entre la espada y la pared, porque el proyecto, digamos, lo gestionó con una entidad, digamos, lo gestionó con Fondo Emprender, con Finagro, con la alcaldía, con Colciencias, bueno, con un montón de inversionistas, ellos sí tienen que cumplir los tiempos, porque ellos tienen ya como un presupuesto, ya hay un cambio de periodo, ¿cierto? Hay problemas en la contratación, en el sector, lo que nos decía el compañero, que hay unas cláusulas en los tiempos, pero a veces las comunidades no entienden mucho de eso, o sea, como dice mi papá, a lo imposible nadie está obligado, ¿cierto? Entonces, digamos, si hubo una ola invernal, no hubo carreteras, hubo derrumbes, pues ¿cómo nos pueden exigir que cumplamos en ese tiempo? Entonces, ahí pues uno como extensionista pues hacer las solicitudes y gestiones para hacer la ampliación de tiempos, de las prórrogas, pero también hay que sensibilizar a la comunidad de tratar, o sea, de que cumplir en los tiempos que fueron fijados. Obviamente uno entiende las causas de fuerza mayor, pero siempre respetar las fechas fijadas en los proyectos. Y eso hay que sensibilizarlo porque a veces las comunidades pecan en ese sentido. Los formularios de monitoreo participativo deben ser preferiblemente de gran tamaño. Saben que a ellos a veces les da pereza ir al oftalmólogo, al optómetra, entonces no tienen gafas o se les pierden porque uno trabaja en el campo y como que no tiene esa disciplina de guardarla o bueno, en fin. Entonces, ojalá que sean de gran tamaño, con poquitas palabras y muy ilustrativos para que sean muy fáciles de entender. Entonces, esa es la primera. Es muy sencilla, se dieron cuenta. Simplemente colocar las tareas, las caritas y los comentarios. Eso no tiene ciencia, eso no es más sino eso. La matriz de planificación de monitoreo y evaluación. Entonces, esta es otra diferente. Obviamente, pues no cambia mucho las cosas. Acá, ¿cuál es el objetivo? Establecer una matriz de planificación del proceso de monitoreo o seguimiento y evaluación participativo. Este proceso debe ser iterativo. Implica la repetición a intervalos determinados de etapas de acción, implementación del proyecto, observación, monitoreo de los indicadores y reflexión. Análisis de resultados de la observación y propuesta de ajustes y correctivos. Entonces, el tiempo de esta metodología es entre 2 y 3 horas, de acuerdo a la complejidad del proyecto. ¿Y qué se necesita? Tablero, pliegos de papel, marcadores y tarjetas. Entonces, eso es una matriz. El objetivo de dónde sale, pues eso ya lo hicimos en el plan de intervención. Entonces, simplemente copiamos y pegamos del plan de intervención el objetivo. Copiamos del plan de intervención la meta, lo mismo con la actividad. Y creo que lo de la tarea sí creo que es nuevo dentro de la matriz de monitoreo y evaluación. No estoy muy seguro. Acá ustedes deben, tarea. No, la tarea sí hace parte de lo que ya hicimos anteriormente. ¿Qué es lo nuevo acá? La columna de indicadores, los medios de verificación y el responsable, ¿sí? En la del plan de intervención hay un responsable, pero de la ejecución. Pero acá estoy hablando, esta columna de responsable es de quién va a evaluar, quién va a hacer el monitoreo y la evaluación. Entonces, en resumen, el objetivo, meta, actividad y tarea, eso ya lo hicimos en el plan de intervención, eso le damos copiar y pegar, pero ¿qué es lo nuevo? Que con la comunidad de forma concertada vamos a identificar los indicadores, a redactarlos, cómo vamos a evidenciar si esa tarea se cumplió o no se cumplió, ¿sí? Y también identificar cuáles son los medios de verificación, o sea, cómo vamos a tener como un soporte para demostrar que ese indicador se cumplió o no.
pueden ser con fotografías, pueden ser con actas, puede ser con listas de asistencia, puede ser a través de una observación que uno pueda plasmar en una lista de chequeo, ¿sí? Pero hay que identificar cuál es el medio de verificación y el responsable, o sea, la persona que va a tomar esa revisión de esos indicadores, o sea, va a hacer ese monitoreo. ¿Y en qué fecha? No confundamos la fecha de ejecución que ya hicimos en la semana pasada del plan de intervención. Acá estamos hablando desde el cronograma de cuándo se va a hacer el monitoreo y la evaluación. Es diferente, ¿sí? Preguntas, inquietudes, porque de esta es la evidencia de esta semana, de hacerme esta matriz. Bueno, yo sé que se ve pequeñito, pero chicas, se las dejo ver más grande. Me desconecté, se fueron, se durmieron. Bueno, parece ser que tengo internet. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Preguntas de la matriz de monitoreo y evaluación. Si están o no están. En serio, esto parece verdad como la sesión de espiritismo. ¿Hay alguien aquí? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, lo escuchamos, profe. Ah, me asustaron. Sí, profe. Me asustaron, me asustaron. Bueno, entonces no hay preguntas acerca de esta matriz. Bueno, les voy a explicar acá en esta metodología. Dice, se realiza una sesión con los participantes del proyecto. Durante la sesión se va a establecer una matriz que tiene que indicar las diferentes actividades con sus resultados esperados. ¿Cuál fue la actividad de la semana anterior, la semana 4? Evidencias, este era el taller. Entonces, en ese plan de intervención, mire que solamente estaba la actividad y la tarea, ¿cierto? Y acá en la priorización, sí creo, bueno, aquí está, bueno, aquí en plan de intervención. Se arrancaba el problema de las causas, se arrancaban los objetivos, se identificaban las actividades. Y aquí en la matriz se establecían las tareas y el responsable de hacerlas, ¿sí? Pero acá, en la de planificación de monitoreo y evaluación, acá se incluyeron otras columnas, ¿sí? El objetivo, ya sabemos de dónde cogerlo. Esto es copiar y pegar, ¿sí? El objetivo. Ahí, de cada objetivo específico, pues tendrán varias metas. Puede ser que un objetivo tenga 2 metas, 3 metas, 4 metas. Y esas metas se descomponen en actividades. Una meta puede tener 2 actividades, 3 actividades, 4 actividades. Y las actividades a su vez se descomponen en tareas. Entonces la idea es que uno haga indicadores por cada una de las tareas. O puede ser que 2 tareas se pueden con un solo indicador y evidenciar si realmente se ejecutaron o no se ejecutaron. Entonces, si se dan cuenta, lo nuevo para esta semana es la redacción de los indicadores, establecer los medios de verificación, establecer el responsable y decir en qué semana se va a hacer esa evaluación. Y yo les decía, no confundir este cronograma de actividades con el cronograma del plan de intervención, o sea, del de acá.
porque este lo que está diciendo es cuándo se va a realizar la tarea. En cambio, el otro nos va a decir es cuándo se va a hacer la evaluación, cuándo se va a hacer ese monitoreo. Bueno, ¿cuáles son los pasos de esta metodología? Primero, análisis de los participantes y la situación del grupo. ¿Qué sabemos de los diferentes actores del proyecto y sus respectivas responsabilidades? Entonces, hay que identificar en ese grupo quién tiene de pronto las capacidades, el tiempo, la responsabilidad para hacer la labor de monitoreo y evaluación. Paso 2. Análisis de las expectativas y temores acerca de las actividades programadas. ¿Cuáles son nuestras expectativas, resultados esperados y nuestros temores, problemas posibles acerca del proyecto? Esto permite ampliar la visión y enriquecer la búsqueda de indicadores. Mira que este paso 2 es supremamente importante. Entonces, ahí es donde uno puede decir, mire, sea muy claro con la comunidad. Yo soy el extensionista, represento a tal entidad, represento a la UMATA, represento al ETSEA, tal, que está en este municipio. Y mis expectativas son las siguientes. Yo quiero que esta comunidad aumente su nivel de productividad en tanto por ciento en tales áreas, ¿cierto? Pero también escuchar por parte de la comunidad cuál es la expectativa que tiene con ese proyecto, con ese plan de intervención, y conocer también cuáles son sus temores, tanto para el lado de la comunidad y tanto para el lado de nosotros. Digamos, mi temor como extensionista es que ustedes dejen de venir a las reuniones, que ya no les interese y me dejen votar el proyecto, que yo no pueda cumplir la entidad. Sí, ese es mi temor. Pero también escucharlos a ellos, cuál es el temor por parte de la misma comunidad hacia el proyecto, y a través de ese análisis y de reflexión y en ese espacio de ser muy honesto y transparente, ahí se abre el paso para poder identificar nuevos indicadores o formas de hacer esa evaluación. Paso 3. Análisis de los indicadores. ¿Cómo podemos observar el avance y el impacto de las actividades? Entonces, en esa reflexión, en ese análisis, entonces uno dice, bueno, hay esta tarea. La tarea es llenar las bolsas. ¿Cómo podemos formular un indicador para verificar si ya se llenaron las bolsas? Entonces, me imagino que la comunidad dirá, pero ¿cuántas bolsas hay que llenar? Pues no, la meta dice que la meta es llenar, que hay que sembrar unas 5,000 plantas, y de pronto por el tema de mortalidad o problemas de germinación, entonces esto hay que sembrar un poquito más, hay que sembrar un 10%, entonces hay que sembrar tantas bolsas, hay que llenar tantas bolsas, perdón, ¿sí? Entonces, bueno, entonces coloquemos ese número, hay que llenar 1.500 bolsas y colocar ahí plasmado entre los indicadores, ¿sí? Y es cuantificable, es medible, sí. ¿Cómo lo puedo medir? Pues contando cuántas bolsas tenemos llenas del sustrato, ¿sí? Pero es con todos, con la comunidad, en que se pacta la forma en que se puede observar y evidenciar. Paso 4. Análisis de responsabilidades de monitoreo. ¿Quién tendría que observar los diferentes indicadores? A ese nivel se debe decidir si se va a formar un comité de seguimiento y quién va a ser miembro. Entonces también ahí tendríamos que tener un proceso democrático, elegir entre todos quiénes va a ser ese comité que va a estar encargado de verificar que las tareas se estén cumpliendo de acuerdo a lo planificado. Como les decía, a mí me dio muy buenos resultados que yo no estuviera metido ahí, sino que fuera un agente externo y que la misma comunidad fuera la encargada de monitorear y de revisar que las cosas se estén haciendo de la mejor manera. Obviamente, uno como extensionista tendrá que buscar que tengan un buen perfil, que no sean conflictivos, que tengan un trato cordial, que tengan un nivel pues de solidaridad, de empatía con todos los miembros, porque si no se va a volver un problema, una piedra en el zapato, y de pronto por ahí se puede dañar un proyecto. Entonces hay que establecer muy bien ese comité. Paso 5. Análisis de tareas de monitoreo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se va a realizar el monitoreo y la evaluación y qué productos se espera? Entonces, entre todos decir, bueno, esta tarea de llenar las bolsas, como es la fase inicial, se puede hacer una verificación
una vez por semana durante los primeros 3 meses, por ejemplo. Pero es la comunidad la que propone con argumentos y entre todos consolidan o se ponen de acuerdo para poder establecer esas fechas, ¿sí? Y también en qué momento es la evaluación, o sea, hay una monitoreo que son parciales y otro la evaluación final, y también hay que establecer una fecha para evaluar toda la actividad como tal y qué productos se esperan, o sea, los productos se esperan pues serían los objetivos, pero convertidos en productos, o sea, que si un objetivo era la siembra de 1.500 árboles de tal variedad, pues ese sea el producto y establecer en qué momento ya se hace la entrega de esos productos que se establecieron. Esa es una pues la que propongo como evidencia para esta semana porque me parece muy completa, muy fácil, pero como les digo, la primera es cuando vemos que la comunidad tiene un nivel de alfabetismo muy bajo, entonces el tema de los emoticones funciona muy bien. Pero si vemos que el nivel académico, el nivel de formación es bueno, es básico, es bueno, tiene un alfabetismo bueno, se puede implementar esta, ¿no? Ustedes deciden cuál. Bueno, la última metodología para hacer monitoreo de indicadores es la siguiente. Establecer una matriz con indicadores que van a servir de base para el monitoreo o seguimiento del proyecto. Aquí hemos distinguido indicadores de monitoreo y de evaluación de impacto, pero en ciertos casos no es necesario separarlos. Consensuar los indicadores es un aspecto muy importante de la participación en un proyecto. Bueno, acá se requiere entre 2 y 3 horas, de acuerdo a la complejidad del proyecto. Se requiere tablero, pliegos de papel, marcadores y tarjetas. Este indicador fue el que me aplicaron a mí los de Colciencias para los proyectos de la convocatoria Ideas para el Cambio, y que eran de apropiación del conocimiento. Fueron, más que todo, es por avances. Entonces, acá no sé si vean muy bien, obviamente se copian tal cual del plan de intervención, se copian los objetivos, se copian las metas, se copian las actividades, se copian las tareas. Hasta ahí, todo igual de lo que hicimos la semana pasada del plan de intervención. ¿Qué es lo nuevo? Los indicadores, ¿sí? Colocar los indicadores, colocar los medios de verificación. Y con lo nuevo de esta matriz, porque hasta ahora la veo igual que la anterior, que acá se habla de porcentaje de ejecución, o sea, cuánto se ha avanzado. Por ejemplo, una tarea es organización del comité del vivero, o sea, decidir qué personas van a conformar el comité de vivero que van a responsabilizarse del vivero de ese proyecto. Entonces, ahí, por ejemplo, el avance es el 80%, por ahí tocaría mirar en observaciones. Porque el 80% puede ser que todavía les faltan algunas reuniones, todavía el proyecto no se ha cumplido, entonces quedan unas 2 reuniones pendientes de 10 que se habían planificado, ¿sí? Puede ser que se hicieron las reuniones, pero faltan actas por entregar, no las han diligenciado, entonces el 80%. Entonces, es por avances. Así me lo hicieron como les decía, el de Colciencias de Proyecto de Ideas para el Cambio. Y me decían, bueno, aquí la actividad de la explanación de las terrazas en cada finca, ¿qué avance van? Entonces, vamos en un 50, vamos en un 52%, entonces, esa era la forma de monitorear, ¿sí? No por indicadores, no sé, ya más de acuerdo a la tarea, sino más que todo es por el avance en la ejecución de la tarea. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso, explicar el objetivo de la reunión y las necesidades de monitoreo y la evaluación, ¿ok? Sensibilizar por qué es importante este trabajo. Los participantes generalmente no estarán familiarizados con el concepto de indicador, entonces tocará hacerles una capacitación, una charla muy buena de qué son los indicadores, para qué sirve, y así que debe ser explicado con ejemplos prácticos, tomar como ejemplo una de las actividades del plan de intervención y proponer una lluvia de ideas sobre el tema. ¿Cómo podemos saber si la actividad se está llevando a cabo cómo se está previsto? ¿Sí? Entonces, se explica lo que es un indicador, la importancia, y se hacen unos ejemplos con el proyecto, con el plan de intervención para que ellos les quede más fácil de entender. Es más fácil identificar posibles indicadores si se organizan en 4 categorías. Entonces, indicadores de la disponibilidad de insumos, es una sugerencia para poder abarcar todos los posibles indicadores.
Entonces la pregunta ahí sería, ¿están disponibles los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad? Otra categoría es indicadores de la existencia de los productos. ¿Hay existencia de los productos previstos en la actividad? Bueno, acá puede ser que se parezcan, ¿no? Pero una cosa es que sean disponibles, a otra cosa que sea la existencia. Disponible es que se pueden conseguir, ¿sí? Que sé dónde las puedo traer, gestionar para el proyecto. Acá la existencia ya en la actividad, ya en la comunidad, si ya los tenemos ya a la mano para ser utilizados. Indicadores de cumplimiento de las tareas. Se están llevando a cabo las tareas necesarias para la actividad. Indicadores de los procesos. Se están dando los procesos. O sea, se están generando procesos, por ejemplo, administrativos, se están haciendo procesos logísticos, de mercadeo, o porque una cosa son las actividades, pero otra cosa es el proceso como tal, o sea, todo lo que conlleva. En el ejercicio inicial, los participantes se familiarizarán con los diferentes tipos de indicadores. El facilitador ordena las tarjetas, ya sea varias rondas de lluvia de ideas hasta que se agote el tema. O sea, por cada tarea, una propuesta es que cada uno en las tarjeticas anote cuál es la mejor forma de poder evidenciar de que esa tarea se cumplió o no se cumplió. Y si es posible saber si se cumplió bien o se cumplió mal. Entonces, cada uno va anotando las posibles formas de poder hacer ese indicador y se los pasan al extensionista. El extensionista clasifica y empieza como a socializar las propuestas y hacer como la clasificación o concertar cuál es la mejor forma de establecer ese indicador. ¿Sí? Sería muy bueno. Obviamente esa jornada pues requiere tiempo, pero sería muy chévere de poderla aplicar. Paso 2. El segundo paso consiste en determinar cómo se van a medir los indicadores. Esto permite ver dos grandes tipos de indicadores. Los cuantitativos, que son los que pueden ser medidos en cantidad, ¿sí? Generalmente insumos y productos. Lo que les decía, cuántas bolsas están llenas, cuántas cargas de café, cuántos kilogramos de cacao se recolectaron, cuánto fue la incidencia en la disminución de la plaga, ¿sí? Las afectaciones se pueden medir, ¿sí? Indicadores cualitativos son los que no pueden ser medidos en cantidad, generalmente en tareas y procesos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sabemos si el comité encargado de la parte financiera, de la parte de recolectar los fondos, está funcionando bien o está funcionando mal? Entonces es algo cualitativo, o sea, toca es medir las tareas y los procesos, si realmente se reunieron, si están llevando la información, si están llevando al computador en Excel los datos, o sea, es analizar procesos. Entonces tocaría ahí construir un instrumento para poderlo convertir en algo cuantitativo. Paso 3. Si los indicadores establecidos son muy numerosos, puede ser necesaria una priorización. Un criterio para priorizar es la factibilidad de medir los indicadores. Entonces, si vemos que hay muchos indicadores y que a la larga también van a entorpecer el proceso porque nos vamos a llenar de un montón de datos, nos van a quitar mucho tiempo y de pronto le vamos a quitar realmente el espacio a la ejecución, porque a veces pasa eso de que nos dedicamos mucho a hacer control, pero realmente a la ejecución de las actividades le vamos restando. Entonces hay que ser muy coherentes y establecer los indicadores que realmente le apunten a la medición de lo que yo quiero medir. Sí, suena como redundante, pero a veces uno quiere medir todo, pero no es posible. Hay que realmente medir lo que realmente genera un impacto y que va obviamente relacionado con el objetivo propuesto. Paso 4. Se va repitiendo el ejercicio para las diferentes actividades y subactividades, construyendo la matriz de indicadores con los resultados. O sea, esto de tarea por tarea hay que hacerlo y analizarlo con toda la comunidad hasta que logremos identificar toda esa batería de indicadores. ¿Sí? Bueno, toda esta información la tomé de varias partes. Una fue de herramientas de desarrollo participativo y diagnóstico, que creo que ya está en el material de apoyo en la carpeta de material de apoyo en la plataforma de territorio. También de un documento que se llama Metodología de la Extensión Agrícola Comunitaria para el Desarrollo Sostenible.
y también de un documento que se llama Extensión Agraria, Estrategia para el Desarrollo Rural, también del ICA. Bueno, preguntas, inquietudes, 8:15. Para darle espacio al tema de explicar la evidencia de esta semana. ¿Sí? Es algo muy sencillo, o sea, simplemente es como para verificar que están siguiendo las clases y que están atendiendo la información. Esa evidencia no creo que se demore más de 1 hora en hacer su diligenciamiento. Entonces, voy a mostrarles el taller. Entonces, el taller se llama Matriz de Seguimiento y Evaluación del Plan de Intervención. Dice, estimados aprendices, una vez realizada la lectura del material de estudio, o sea, lo que hicimos el día de hoy, y haber visto el video, pues el video ustedes ya no lo vieron porque estudian acá en tiempo real. Esto más que todo este cabezado es para las personas que no se conectaron. Entonces, hay que hacer lo siguiente. Este taller deberá ser resuelto en el archivo de Excel adjunto, ¿sí? En Excel les tengo el documento para que suban la matriz. Teniendo como base los objetivos, metas y actividades y tareas definidas en el plan de intervención realizado en la actividad anterior, lo invito a implementar las siguientes matrices. O sea, acá le estoy diciendo que con la información de la evidencia pasada, tiene que retomarla para poder hacer estas 2 matrices, ¿sí? Yo les expliqué 3, pero solamente les voy a pedir 2. Lo más importante de esta actividad es definir muy bien los indicadores, ya sean cuantitativos o cualitativos, y que estos deben tener coherencia con las actividades que propuso en el plan de intervención realizado anteriormente. O sea, como acá no vamos a tener resultados porque apenas es como la proyección. Entonces, ¿qué es lo más importante para mí? Que ustedes realmente sean muy buenos en la redacción de esos indicadores y que realmente me logren evidenciar que esas tareas y esas actividades que plasmaron en el plan de intervención se puedan evaluar para definir si se pueden realizar de forma adecuada o no. Las matrices estarán ubicadas en el archivo de Excel en la carpeta de material de estudio y también adjuntos en esta actividad. Este documento ya está diligenciado con un ejemplo, el cual está explicado en el video de la clase de la semana. Ya lo tengo diligenciado, pero ustedes lo tienen que borrar para poder construir sus propios indicadores de acuerdo a su proyecto, ¿no? Cada uno tiene un proyecto diferente, unas tareas diferentes. Pues de acuerdo a esta información que tienen plasmada, ustedes deberán construir esos indicadores. Y la evidencia es subir el taller resuelto. Entonces, ¿cuál es el taller? Es el siguiente, tiene 2 hojitas, ¿cierto? 2 hojas de cálculo. Una que está acá, matriz planificación de monitoreo, y otra matriz de indicadores de monitoreo. Entonces, miremos la primera. Yo ya le había dicho que este objetivo ya se copia y se pega del plan de intervención de la semana pasada. La meta también ya la redactamos la semana pasada, o sea, copiar y pegar acá también. La actividad lo mismo y la tarea también lo mismo. ¿Qué es lo nuevo? Estas 2 columnas, perdón, estas 3 columnas. Tiene que redactarme los indicadores, tiene que establecer cuáles son los medios para yo verificar esos indicadores y tiene que establecer el responsable. Puede hacerlo a través de comités o darle un nombre propio, puede ser un nombre ficticio, pero al menos hacer como la tareita de poder identificar quién es el encargado de hacer esa revisión. Obviamente tiene que ser diferente al que la ejecuta, ¿no? Porque uno no puede estar de parte y parte, tiene que ser una persona ajena al proceso para que pueda hacer el monitoreo y la evaluación. Y establecer en el cronograma, aquí puede ser por, no sé, por semanas, ¿sí? O meses, en qué mes se va a efectuar esa actividad de monitoreo y evaluación, ¿sí? Acá están diciendo que en abril se va a hacer la verificación, se van a revisar las actas de las reuniones y se va a analizar la presencia de los miembros en cada una de las reuniones, o sea, revisar las actas
mirar cuántas personas participaron en cada una de las reuniones y a través de esa medio de verificación identificar cómo les fue, o sea, tener la evaluación, ¿sí? Esa es la tarea. Entonces acá les puse un solo objetivo, ¿no? Pero tengan en cuenta que en un proyecto, como decía, mínimo deben tener 3 objetivos específicos. Entonces, y de cada objetivo específico hay que tener en cuenta que mínimo deben tener 2 metas, y de cada meta mínimo 2 actividades, y de cada actividad mínimo 2 tareas. Entonces, pues salen muchas más cositas acá, entonces ustedes tendrán que ingresar nuevas filas, ¿no? Acá, por el ejemplo, solamente coloqué un solo objetivo, pero la idea es que ustedes coloquen todos los objetivos que planearon en su proyecto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente hoja, la matriz de indicadores de monitoreo. Esta es igual, o sea, simplemente copian estas columnas, las pasan acá, porque acá, mire, lo que le estoy pidiendo es el objetivo, la meta, la actividad y la tarea. Y los indicadores, inclusive los pueden copiar. Pueden copiar y pegar todo esto, lo pegan acá. Ah, mentiras, también esta, también lo copian acá, pero acá lo único diferente, y más que todo esto es como para que se familiaricen y vean como el potencial de la herramienta, porque básicamente esto no es nada, simplemente es colocar como el avance. Y como el proyecto todavía no se está realizando, pues acá pueden ser cifras irreales, o sea, ficticias, proyectadas. Pero más que todo es para que ustedes se den cuenta cómo puede establecerse esa matriz, ¿sí? Por ejemplo, en esta un indicador es que el comité de vivero, cómo está funcionando con sus miembros nombrados. Y como medios de verificación tengo las actas, las reuniones y la presencia de los miembros. Digamos que en todo el proyecto se tenían que haber reunido 10 veces, ¿sí? Y apenas se han reunido 8 veces, le faltan 2, entonces sería un 80%, entonces el 80%. Y acá se puede graficar y decir, mire, el porcentaje, la reunión del comité del vivero tiene como en ejecución 80%, pero le falta el 20%, ¿sí? Por ejemplo, una tarea, siembra y mantenimiento, variedades de cacao recomendadas por el ingeniero agrónomo sembradas, y otro indicador es número y calidad de plantas. Entonces acá, ¿cómo se evidencia? Sea medio de verificación, porcentaje de germinación la segunda semana de agosto y el porcentaje de sobrevivencia de calidad en la cuarta semana. Entonces mirar si eso se realizó, si el porcentaje de germinación, digamos que lo adecuado supuestamente en el proyecto sea el 80%, entonces acá, si todo funcionó en el tiempo adecuado y se dio una germinación adecuada, sería un 100%, ¿sí? Y acá pues se tendría que tener como el relojito para el tema de esa labor, ¿sí? Pero este gráfico es adicional, es algo como que ustedes vieran como el potencial que puede tener esta forma de hacer evaluación y control, pero simplemente puede ser suficiente con esta columna, no más. O sea, esto de acá es opcional, si lo quieren hacer, eso es una fórmula, pues es una insertar gráficas, ¿sí? Donde se van a tener en cuenta estos dos valores, no es más, pero ustedes lo pueden solamente utilizar con esta columna nomás. Si de pronto el Excel no es lo suyo, pues simplemente con el porcentaje establecerlo es suficiente. Entonces, se dan cuenta, la actividad de esta semana es muy fácil. Solamente le pido indicadores que deben estar muy bien redactados, el medio de verificación y responsable y el cronograma. Y lo otro acá es simplemente que ustedes se familiaricen con una forma de llevar monitoreo que es a través de porcentaje de avances. No es más. Preguntas, inquietudes. ¿Todo claro? Las dudas surgirán en el transcurso de la semana. Hoy estuvieron demasiado callados. ¿Qué pasaría? Eso estoy notando, maestro. ¿Cómo está? Ya como que el fin Pero de sabe año. una cosa, le voy a decir una cosa, yo no sé cómo hace usted para hablar tanto sin pararse, maestro. No, por lo Ahí, menos todo claro y viendo que es sencilla o sea, una tarea lleva a la otra, la de la semana pasada lleva a esta, ¿ya? Sí, señor. Sí, señor. Hay que lo más importante, que estos procesos deben ser participativos, no
de una sola vía, que nosotros los extensionistas seamos los que imponemos estas formas de evaluación, sino que deben surgir de la comunidad. Y en esa medida, los mismos agricultores, los mismos productores, los mismos campesinos son autocríticos y ellos mismos se pellizcan para que las actividades se hagan de la mejor manera. Eso es como el único cambio, porque yo sé que ustedes ya han manejado estas metodologías. Les voy a colocar nuevamente el enlace de la asistencia para la clase del día de hoy. Ahí les dejé el enlace de la asistencia. Si logro hacerlo, sí. Listo. ¿Qué más preguntas, inquietudes tienen? No se dejen acumular tareas. Si ven que son fáciles, pero el problema es que cuando dejan colgarse y dejarlas todas para el final, pues después les va a dar mucho más pereza. Entonces, tratar de sacar el tiempito durante la semana para que las puedan desarrollar. ¿Listo? Ok, maestro. Estoy tratando de entrar a la asistencia. ¿Y tiene Como estoy en el dificultades? celular, lo que pasa es que como estoy en el celular, entonces intentaré por aquí a ver qué pasa. Ah, listo. Bueno, quedo pendiente entonces por el... Es que de pronto se tiene alguna dificultad por el WhatsApp. Bueno, si no hay ninguna... Ah, me preguntan que si la presentación nos la compartirá. Claro, yo todas las presentaciones se las estoy pegando ¿en qué? Ah, bueno, hagamos, nos quedan 3 minutos, vale la pena porque también me preguntaron esta mañana de dónde estaban las evidencias, entonces vale la pena como que hacer una revisión de cómo entrar al territorio. Entonces, colocan en Google, en su motor de búsqueda, territorium en latín, territorium. Ahí la primera opción es, les va a pedir el número del documento y la cédula, y la contraseña. La contraseña es la misma que utilizan en Sofía Plus. Si tienen dificultades, que no se acuerdan la contraseña o que nunca han podido entrar, entonces mañana me escriben y tratamos de ayudarles para que puedan ingresar. Ahí le dan ingresar. Bueno, acá cierran estos anuncios. Y acá están los cursos en los que se encuentran. Bueno, entonces, bueno, aquí el de ustedes es elaboración del plan de intervención. Entonces, acá, ojo que no hay que darle acá encima, ni acá, hay que darle acá, donde dice elaboración, al pasar el cursor encima, se convierte la palabra en azul. Ahí es donde le deben dar, porque una... Bueno, acá les he dejado unos anuncios, ¿no? Que es como la recordación de lo que llevamos en la temática, recordarles de las evidencias, entonces ahí les he dejado los anuncios. Pero ustedes para mirar el contenido, le dan acá, contenido del curso. Entonces, contenido del curso. Y ahí cada semana les voy dejando el material. O sea, mañana trataré antes del mediodía ya colocarles lo de la semana 4. Esto es lo que llevamos, semana 1, semana 2 y semana 3. Y en cada semana, pues está dividido en otras carpetas, material de estudio, donde están la diapositiva que utilicé. Entonces, la persona que me preguntó que dónde está la presentación, que si la comparto, claro, con mucho gusto, está aquí cargada de material de estudio. Entonces, mire, acá está. Presentación de metodología, que fue la primera semana. Acá en la evidencia es donde me deben encargar la tarea, o sea, la evidencia. Y el material de apoyo son documentos adicionales que me gustaría que usted tuviera y que revisara más adelante, pero son opcionales, como lo dice la palabra, de apoyo. Y en la semana 2 lo mismo, igual está dividido en lo mismo. Material de estudio, que sale de diapositiva, que se utilizó. La evidencia donde ustedes deben cargar la tarea, la evidencia, y el material de apoyo, documentos, que yo les decía que esta de 80 herramientas para el desarrollo participativo es muy buena, es una cartilla muy chévere. Ahí también se las compartí en el material de apoyo. En la semana 3 lo mismo, igual. Tiene material de estudio, está la presentación. Mire, ustedes le dan clic ahí.
Y acá está en PowerPoint, la pueden dar clic ahí y ahí se está descargando. Entonces, ahí está todo compartido. Preguntas, inquietudes, Maestro, ¿todo claro? qué pena, estoy entrando al chat y no encuentro el listado de asistencia. En el chat aquí de Google Sí, Meet sí, o de WhatsApp. Ah, no he revisado WhatsApp, perdóneme. No. Es que lo compartí solamente acá. Después se lo olvidó a pasar. Revisa a ver si está. ¿Todavía no? Ya lo acabo de ver, ya lo vi ya enseguida, gracias. Listo, Ya descargué el listo. formulario. Bueno, entonces, si no sé si hay alguna pregunta adicional, inquietud, aporte, entonces ya podríamos empezar a despedirnos. Profe, ¿esta semana es la última? ¿O hay No. una...? Hay una quinta. Ok. Sí. Y hay una semana que les rebajé, pero es porque van a crear un módulo donde se va a explicar lo de la SNIA, ¿sí? O sea, se creó el módulo 0, que es como la contextualización a lo que es la ley 1876. Entonces, eso ya lo vimos un poco en el módulo 1, en el diagnóstico, entonces no valía la pena incluir una semana adicional acá. Entonces, eran 6 semanas, pero la reduje a 5. O ¿sí? sea, Pero este certificado es por cuántas horas. Este segundo módulo es de cuántas horas. 98 horas. Que ahí pues Ok. comprende pues, el trabajo de escolarizado entre semana. Por eso les digo que ustedes tienen la posibilidad de en cualquier momento escribirme, llamarme para dar solución. O sea, no solamente se queden con este encuentro sincrónico, sino que sepan que yo soy su instructor y que pues estoy pendiente de ustedes en todo el proceso, ¿sí? En horario de oficina, lógico, ¿no? De 8 a 12 y de 2 a 6. Sí, señor. Y de lunes a viernes y días hábiles. Listo. Entonces, si no hay otra pregunta, entonces ya podemos dar terminada la sesión, nuestro encuentro del día de hoy. Bueno, muchas gracias, profe. Buenas Maestro, noches. agradecido, maestro, con usted. Un Gracias, abrazo, profesor, que muy esté muy amable. bien. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche. Buenas noches, profe. Bueno, profe, muchísimas gracias. Una feliz noche. Bueno, feliz noche. Feliz noche para todos. Hasta luego, compañeros.